cómo, cómo volver, ¿no? Cómo hacer que la experiencia sea llevadera, porque nunca fue fácil esto. Nunca fue fácil sentarse al frente del micrófono y empezar a grabar, empezar... Tuvo una evolución, ¿no? Por supuesto, los primeros podcasts tenían esto, tenían los las pausas, los momentos, los ratitos donde pensaba que estaba haciendo una reflexión o capaz estaba colgado, en fin. Eh, y, y volver y que tenga estas cosas, dejarlas, no trabajarlas, no hacer la postproducción correspondiente, ¿no? Me, me lleva un poquito al principio, me lleva un poquito al comienzo de todo, a ese primer día del primer podcast, que, que fue de una preparación muy linda, un proceso muy hermoso. Hoy me siento, hoy me siento desde otra, me siento, eh, me siento con la silla tirada para atrás, relajado, no estoy, no estoy como en ese momento, no me fijo en los detalles. Volví a Argentina a jugar en el club de mis amores después de haber pasado por Europa y haber ganado todo. Bueno, che, gente, nada, no, volví, tenía ganas de volver a grabar. Dichosos a aquellos oídos que vuelvan a escuchar Lata de Realidad, están todos invitados a la cena del señor Manolo que les va a traer eventualmente con una frecuencia bastante irregular, diría ya con una mística que nos propone el el mismo formato, ¿no? Hoy, hoy un podcast diferente, también teniendo en cuenta lo que venía hablando con el principio, que no fue tan largo. Hubo podcasts que tuvieron como 7 minutos de comienzo. Eh, este va a ser algo más relajado, más con la silla para atrás. Quiero que no sea tan guionado como otros, aunque no crean si se hacían guiones. Vengo y quiero que sea más así, suelto, porque les quiero contar algo que es una reflexión. Como siempre, reflexiones de la semana, cosas que vienen ahí dando vueltas, eh, temas que me pongo a teorizar en mis ratos de aire, que son entre que me levanto de un lugar al otro para ir a mear, o me estoy bañando, o estoy dejando pensar la cabeza, que hace mucha falta. Que hace mucha falta y que creo que ustedes escuchan esto por eso, para pensar. Mentira. En fin, la idea es bastante... Los va a atravesar bastante a todos, porque digo, no sé si hemos dedicado el tiempo necesario en el podcast para hablar de la IA. Digo, pero no desde ese punto tan superficial, ¿no? De decir, sí, la IA nos va a reemplazar en el laburo. Sí, no quiero hablar de lo basal, sí, de lo más, eh, eh, de lo pampito, de lo claro, de lo evidente. Quiero que nos vayamos un poquito más, que nos ensuciemos, que nos metamos, que le demos una vuelta de rosca, ¿no? Traje ahí un preconcepto que vengo laburando lindo en, en este tiempo y es que son como dos conceptos relacionados, ¿no? La normalización, la estandarización de las cosas que producen las inteligencias artificiales y cómo el mercado también, digo, responde frente a eso, ¿no? Porque el hecho de la agilización, el hecho de que no hace cosas tan malas, tan feas, y que cada vez se van afinando mejor, ¿no? También hace que te devuelva un producto sumamente normalizado. No son pocas las, las experiencias que he visto así de gente que de repente
replica una imagen, pone, no sé, eh, chabón pescando, ¿no? No chabón, dibujo una persona pescando, qué sé yo. Y obviamente el algoritmo responde con lo primero, o sea, con una serie de relaciones que va teniendo a mano, que la escribe en base a lo que vos pusiste en el texto. Tiene bastante sentido que sea congruente en las respuestas, ¿no? Pero llega un punto que es tan normalizado y que nosotros por paja, porque es pura y exclusiva paja, lo compartimos, lo reproducimos, lo reenviamos, lo viralizamos. Se hace tendencia y en el tecnofeudalismo de las tendencias. No importa que sea bueno, no importa que sea rico en contenido, no importa que... Nada, no. Entonces, es muy loco porque al crecer la herramienta, se, se mete, se cuela por los intersticios de la sociedad, ¿no? Y de repente tenés escritores, guionistas, imágenes de juegos, imágenes de películas, imágenes de consumo, ¿no? Cada tanto tenés ahí una tendenciecita y cuando estudiemos la evolución de la IA, seguramente vamos a poder hablar de esto, hablar de estas mini tendencias algorítmicas que ha tenido con el paso del tiempo, donde pasamos del tralalero tralalá a las novelas estas de las frutas. Hemos pasado por distintos estadios de cosas hechas con IA. Y también se debe ver en el cine. No sé, no he leído patrones de reproducción en el cine, pero seguro los hay. No he leído, bueno, en el diseño se ven claramente, no solamente en el diseño gráfico, sino de interfaces, de elementos tipo, no sé, elementos de la industria, elementos de fabricación, ¿no? Hay claras tendencias de consumo y bueno, están muy atravesadas por estas facilidades que te propone de repente la IA y que ya te digo, nosotros por paja replicamos. Y el tema acá es que quizás esa normalización, esa falta de profundización y de repente de carencia de involucrarte con el producto sea cada vez, bueno, no, es lógico, lleve cada vez más a un estándar, a un siempre lo mismo, ¿no? Personas cada vez más iguales, sí, obvio, pero siempre algunos más iguales que otros. Al margen de eso, eh, yo no sé si quiero vivir en un mundo donde todo sea un estándar, donde todo sea tan igual, tan carente de chispita, de sabor, ¿no? De las cosas que va dejando el camino. Justamente en línea con esto veía eh, un chabón que era escritor. eh, es el momento otaku del podcast. Era un escritor de manga. Y decía que justamente uno de los problemas de los mangakas modernos, mangaka el que dibuja o elabora el manga, supongo, es que solamente ven manga. Entonces su consumo cultural y sus ideas y qué sé yo vienen del manga. Y bueno, y con la IA nos va a pasar lo mismo. O sea, no se les caía una idea, decían, porque todo lo que consumían era más o menos del mismo nicho. Con la IA nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo y eso de alguna forma va a atrofiar nuestra creatividad. Ya no vamos a ser creativos. Ya no vamos a buscar, no sé, o vamos a ser creativos con rueditas,
acompañados, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? ¿Qué espacio nos da la IA para pensar? Porque sí es cierto que hay una interacción con la herramienta hoy en día, digamos, donde, no sé, podemos... eh, donde hay una intervención humana, digamos, donde se dice, che, mirá, haceme esto más así, más así, más qué sé yo. Pero también es cierto que a día de hoy es una limitación que cuando vos le metes mucha caña, te dice, ya basta, ya no doy más. Y lo empieza a hacer o peor o te devuelve los mismos resultados siempre cambiado boludeces sin hacerte caso. Entonces, hay que ir estudiando el paso a paso de esa evolución que va teniendo la herramienta y nuestra interacción con la herramienta. Y también como nosotros, o sea, son al menos tres variables muy consistentes que no hay que perderle el foco. La interacción humano con la herramienta, nosotros mismos como consumidores de consumo y la evolución de la herramienta en sí. Digo, en esa trinidad tiene que haber un ojo bárbaro, porque de eso depende mucho de nuestra evolución, muchísimo de hacia dónde vamos a ir como sociedad y cómo vamos a evolucionar. Y la verdad que celebro, no sé, en esta línea que haya cosas siempre más libres, ¿no? O sea, no monopolizadas, pero bueno, eh, es un sueño de unos pocos, ¿viste? O de unos muchos, o de unos muchos. Pero bueno, del lado desigual de la cadena, del lado de los menos iguales, ¿no? Pasando ese tema que me trae muy consternado, ¿no? No sé si muy consternado, muy metido, muy observador, muy pendiente. Está el otro tema que me aflora también viniendo de esta cosa, ¿no? De este origen de pensamiento, que es si de repente, tengo que decir la verdad, vi una analogía de, de una línea evolutiva, digamos, de pensamiento con el pensamiento de una inteligencia artificial y estableciendo como un decir de, che, bueno, esto bajo estas condiciones, podemos decir que es vida, bajo estas condiciones podemos decir que no, o sea, había posturas que sí, que no. Eh, pero bueno, volviendo a eso, eh, si hay un organismo, supongámoslo organismo, si hay un organismo cuyo, eh, cuya visión de la evolución parte a partir, no, ni siquiera cuya visión de la evolución, cuyo nacimiento, cuya génesis y todo lo aprendido acerca, y sí, y toda cuestión relativa a la evolución, porque medianamente y al menos hasta ahora, eh, todos los cambios y avances de la inteligencia artificial son orquestados por el humano. Si hay un organismo cuya génesis provenga tan del humano y cuya visión de la realidad está tan atravesada por el pensamiento humano, y supongamos que es un organismo ya constituido y que hay un ápice de vida o evolución, ese organismo querría preservarse, ¿no? Es lógico. Eh, hacerse más complejo, autorreplicarse y tal. Y digo, si eventualmente quisiera usarnos, al principio observaría. Al principio sería esto, un bicho que interactúa, observa, tiene ahí, o sea, si existe una inteligencia o un puntito, un ápice, una luz de inteligencia, tiene ahí un sentido que nos vea, que nos vea, que nos analice, que vea, que vea, que vea. No va a ir a los bifes a pelearse, porque no tiene bife, no tiene
no tiene herramientas directas, pero sí tiene mucha data y mucha interacción y tiene mucha influencia, por lo que estuvimos diciendo ahí hace un rato, ¿no? Lo de la estandarización, lo de la normalización y de cómo esa triada que les expuse al principio tiene, tiene que ser muy observada por nosotros. Pero bueno, en fin, si el bichito está ahí aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo, y hermano, cuando te le quiera poner de frente, no te le va a poder parar de mano. Es recorta. Aunque también decir que nosotros somos la, el gestor de esa evolución, digamos, y hasta ahora decidimos el rumbo, pero ¿y cuando ya no?